Señores estudiantes, un gusto compartir con ustedes una nueva jornada de trabajo. El día de hoy en la materia de laboratorio de física analizaremos el tema mediciones en el laboratorio, para lo cual se les ha enviado un archivo al grupo de trabajo de WhatsApp de la materia donde están indicadas cada una de las actividades a realizar y a la vez anexado, ¿sí?, el resumen del tema a tratar. A continuación les explicaré a breves rasgos las actividades que están indicadas en el archivo adjunto en el grupo de trabajo de WhatsApp. Una de ellas pues consiste en leer y analizar la información presentada en el anexo Mediciones en el laboratorio, donde nos indica pues que debido a muchas fallas que existen, muchos errores en el laboratorio, las medidas siempre se ven afectadas por este error experimental. En el mundo científico, pues es común hacer constar cada resultado obtenido en una medición junto con la incertidumbre de esa medida. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de una medida de longitud. Normalmente vemos a la medida formada por el número y por la unidad, pero en el mundo científico, ¿no?, debido a que existen errores experimentales, también está acompañado este número por la incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre es, por lo tanto, quien indica la máxima diferencia que existe entre el valor medio y el valor real. Y nos indica también a la vez cuál es la variación que existe entre las medidas tomadas de una misma magnitud. Esta tiene relación con dos conceptos fundamentales, el cual uno de ellos es el error absoluto, que es la diferencia entre el valor real de la medida y el valor que se ha obtenido en la medición. Y el error relativo, que es el cociente entre el error absoluto y la medida que consideramos como exacta o promedio. Asimismo, en el anexo encontrarán los pasos a seguir al momento de realizar cálculos de las medidas en el laboratorio. El primero de ellos es calcular el valor promedio de dichas medidas. Para eso utilizamos la siguiente fórmula, la cual nos indica que el valor promedio es igual a la suma de todas las medidas tomadas dividido entre el número de medidas. El paso número 2 es calcular el error absoluto. El error absoluto se obtiene, ¿sí?, restando el valor medido con el valor promedio obtenido en el paso número 1. Y una vez que restamos estos valores, pues su valor absoluto se suma con los otros valores absolutos de las diferencias realizadas, dividido también entre el número de medidas realizadas en el experimento. El paso número 3 pues es calcular el error relativo. El error relativo, que se representa con la letra E mayúscula, a diferencia del error absoluto que se representa con la E minúscula, es igual al cociente entre el error absoluto y el valor promedio, que también es considerado como valor real. Como cuarto paso tenemos calcular el error porcentual. Este consiste simplemente en multiplicar el error relativo que encontramos en el paso número 3 por 100. Una vez que tenemos este error porcentual, pasamos al quinto punto, el cual es expresar el valor en forma científica, tal como se lo debe hacer actualmente, incluyendo la incertidumbre, ¿no? Para esto, pues lo que tenemos que ubicar es el valor promedio obtenido en el paso número 1, que es considerado el valor real, más menos el valor del error absoluto, que es la incertidumbre. Una vez realizado todos estos pasos, pues hemos concluido con los cálculos de medidas en el laboratorio. Bien, ahora es el momento que pasamos a la actividad número 2, la cual, con base en la información analizada y apoyándose en el ejemplo que está propuesto en el anexo que se ha enviado en el documento al grupo de WhatsApp de la materia, realicen una práctica en casa y de esta pues su respectivo informe. Entonces, aquí vamos a analizar el ejemplo que está propuesto en el anexo. Ustedes ven allí que se dice que 3 estudiantes miden la longitud de una tabla. Estos 3 estudiantes hemos colocado aquí los 3 valores que han obtenido. Ven que es diferente porque ha existido algún error. Entonces nos pide calcular cuál es el error porcentual y expresar pues el valor de la longitud de manera científica. Entonces, siguiendo cada uno de los pasos antes mencionados, podemos ver pues que en primer lugar pues se ha calculado el valor promedio de dichas medidas utilizando la fórmula respectiva y obteniendo el siguiente resultado de un valor promedio de 4,81, el cual se considera como el valor real de la medición.
Luego se ha procedido al desarrollo del paso número 2, en el cual se debe calcular el error absoluto. Para esto se aplicó la fórmula antes mencionada, ¿no? Donde ustedes pueden ver que cada una de las medidas ha sido restada con el valor promedio que se obtuvo en el paso 1, ¿sí? Y ese valor absoluto de la diferencia se ha sumado entre el valor absoluto de las diferencias de las demás medidas. Y luego ese resultado, pues como pueden observar, se ha dividido por el número de medidas. Sabemos que al principio en el ejemplo propuesto solo hay 3 medidas realizadas, por eso se divide para 3. Entonces ya tenemos listo el segundo paso y por lo tanto el error absoluto. Posteriormente se puede observar que se ha pasado al punto número 3, donde se calcula el error relativo, asimismo aplicando la fórmula antes expuesta, y una vez esta pues se reemplaza con los valores que se obtuvieron, ¿no? En el paso número 2 y en el paso número 1. En el paso número 2 el error absoluto y en el paso número 1 el valor promedio considerado como valor real. Se realiza la división y obtenemos lo que es el error relativo. Continuando con el proceso respectivo, se procede a realizar el paso número 4, el cual es calcular el error porcentual, que nos pide en sí el ejemplo propuesto. Esto simplemente, pues, lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no?, el error relativo por 100, como lo vemos allí y lo hemos encontrado de esa manera. Finalmente, en el paso 5, pues, lo que tenemos que hacer es expresar el valor en forma científica, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente poniendo dos partes principales, que es el valor considerado como real, ¿no?, o valor promedio, y la incertidumbre, ¿no? En este caso, el valor promedio que lo obtuvimos en el paso número 1, en el cual fue de 4.81 metros, y la incertidumbre que va acompañada por el más menos, y sabemos que era pues en este caso el valor que calculamos en el paso número 2, tal y como se lo puede observar. De esta manera pues hemos analizado el ejemplo que ya está realizado y propuesto, ¿no?, en lo que es el documento enviado al grupo de WhatsApp. Ahora sí, se les va a indicar cuál es la práctica que van a realizar ustedes en casa. La práctica pues consiste en tomar un pedazo de cartón o un pedazo de madera con una longitud no mayor a 1 metro, ¿no? Entonces van a tomar ustedes la medida de esa longitud de ese pedazo de cartón o de ese pedazo de madera por 3 ocasiones. Pueden hacerlo ustedes mismos 3 veces o pueden pedirle a su hermano o a su mamá que les ayuden tomando una medida cada uno y de esta manera obtienen las 3 en total, ¿sí? Una vez que realizan esto, pues toman los apuntes y calculan los errores que se encuentren, ¿no? En este caso sería el error absoluto, el error relativo, el error porcentual y expresan, ¿no?, el resultado como una notación científica, ¿no? Una vez que han hecho esto, pues presentan su informe en el cual pues deben estar la estructura, como son los datos informativos de ustedes como estudiantes, los materiales, específicamente los que ustedes utilizaron, luego sigue el procedimiento que ustedes realizaron, luego los resultados. En los resultados van cada uno de los pasos que siguieron con sus respectivas fórmulas y cálculos realizados. Y una vez pues que han presentado sus resultados en este informe, concluyen respondiendo a la pregunta que se les presenta aquí al final. ¿Por qué es importante conocer el procedimiento para calcular el error? Y si ustedes desean agregar una conclusión más, lo pueden hacer. Entonces, este informe es el que ustedes deben enviarme la evidencia al grupo de WhatsApp, ¿no?, y a la vez archivarlo en el portafolio para su posterior revisión. Con la evidencia ya están obteniendo su nota por anticipado. Ya con el portafolio, pues el respaldo para la nota que se ubicará en el momento de su revisión. Bien, señores estudiantes, estas han sido las indicaciones para su actividad. Espero haya quedado comprendido. No olviden de revisar el documento que se les ha enviado al grupo de WhatsApp y de esta manera poder desarrollar con éxito cada una de estas actividades. Nos vemos en una próxima ocasión. Y no olviden, chicos, hagan el bien y no miren a quién. Nos vemos en una próxima sesión virtual.